Saludos cordiales con todos, doctora Silvana Tapia. Mi nombre es Paul González y soy un estudiante de Derecho y estudio la Cátedra de Género y Derecho en la Universidad de La SUAY. El día de hoy, para presentar mi examen asincrónico, he realizado este pequeño video para hablar sobre una de las problemáticas de desigualdad social que más afectan a la sociedad contemporánea. Estoy hablando de la feminización de la pobreza. Antes de nada, es importante tener en cuenta qué es la desigualdad social. Podemos entender a la desigualdad social como un problema socioeconómico, producto de la desigualdad distributiva de los recursos económicos. ¿Qué es lo que provoca esta desigualdad social? Provoca situaciones de discriminación, además, reproduce situaciones de poder jerárquicas, donde ciertos grupos hegemónicos subordinan a otros. Esta desigualdad puede darse según diferentes factores. Puede ser en relación al género, en relación a la raza, en relación a la orientación sexual o en relación a la situación socioeconómica. Una vez entendido el concepto de desigualdad social, como ya se mencionó anteriormente, podemos definir a la desigualdad de género como un fenómeno social y cultural en el que se presenta discriminación entre las personas a razón de su género. Ahora bien, ya en el tema central de este video, que es la feminización de la pobreza, podemos definirla como un fenómeno por el cual las mujeres experimentan tasas de pobreza más altas en relación a los hombres. Dicho término surge a finales de la década de los 70 en Estados Unidos. Pero también podemos definirla, según la teoría feminista, como una expresión que nos sirve para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, además del empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales. Es decir, este término no abarca únicamente cuestiones de ingresos, sino también en los países donde la organización está presente, existe violación de las mujeres como parte de la vida cotidiana de las mismas. No tienen acceso y control de los recursos, servicios y oportunidades, tienen dificultades para ejercer su derecho a la salud, además de que no disfrutan de plena autonomía en la toma de sus decisiones relativamente a su vida propia, sufriendo también condiciones de discriminación y violencia. Para refutar lo que hemos venido diciendo, podemos analizar algunas cifras, como por ejemplo que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Además, a nivel mundial las mujeres apenas ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Pero en información que encontré, aparte de la que ya se nos ha brindado, de los 1.300 millones de personas que vivan en pobreza extrema, 910 millones son mujeres. Dos tercios de las 796 millones de mujeres adultas analfabetas son mujeres. 61% de los 123 millones de jóvenes que no saben leer ni escribir también son mujeres. Solo en que el 1 y el 3% de las mujeres empleadas son propietarias de una empresa. Hay un estudio también a comienzos de 2013 que nos muestra que la representación de las mujeres en los parlamentos del mundo no superaba el 20%. Además que las mujeres de los países empobrecidos no poseen ni el 2% de la tierra cultivable, pero producen el 70% de los alimentos. Podemos ver también que ser pobre, ser niña o vivir en una zona en conflicto aumenta la probabilidad de no acceder a la educación. Dentro de las situaciones que marcan la feminización de la pobreza, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, la negación al acceso a crédito, tierra y herencia. El no reconocimiento del trabajo reproductivo, que lo abordaremos más adelante. Las necesidades médicas no son tomadas en cuenta. Carece además del acceso a la educación, se dificulta acceder a la educación para las mujeres, porque todavía existe el pensamiento de que las mujeres no deben estudiar. Además, podemos añadir a esto que las situaciones económicas de muchas familias son precarias y se decide dar el estudio al varón y no a la mujer. Agreguemos también que la participación de las mujeres en su hogar y en el ámbito público es limitada. Y por último, los hogares encabezados por mujeres son normalmente más pobres que los hogares encabezados por hombres. Igualmente, esto lo trataremos más adelante. En la siguiente imagen he querido graficar lo que representa el trabajo reproductivo no remunerado en nuestra sociedad. Este surge por la implementación de un sistema capitalista, en donde se deja de lado las economías no monetarias, como puede ser el trabajo de cuidado realizado por mujeres principalmente, lo cual ha sido invisibilizado por el pensamiento androcéntrico dominado por hombres. Cifras que son importantes tener en cuenta es que se ha ignorado que la riqueza proveniente del trabajo reproductivo corresponde al 20% del PIB en Ecuador. Una vez explicada ya la teoría, para el desarrollo de este video personalmente he optado por realizar una pequeña entrevista a Liz Shingri. Liz es una mujer indígena muy activa dentro del movimiento feminista, la cual muy amablemente nos ha sabido aportar con sus conocimientos sobre el tema. A continuación, el video. Con el tema central de esta entrevista. Como te comentaba, estoy haciendo este pequeño video sobre las desigualdades de género
Y me voy a centrar en lo que es la feminización de la pobreza. No sé si tú nos podrías explicar un poquito más a qué se refiere este término, cómo afecta a las mujeres, tal vez cómo es que ha venido surgiendo, cómo se ha venido reproduciendo a lo largo de los años. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la pobreza, ¿cierto? Porque parece que fuera una cuestión natural, casi casi que las personas pobres son pobres porque quieren. Yo prefiero hablar del empobrecimiento, ¿no es cierto? Que es, nos ayuda a mirar que hay una directriz o un direccionamiento de la situación económica, social, política de ciertas poblaciones. Y no, para hablar de la feminización de la pobreza tenemos que mirar cómo se ha valorado el trabajo a lo largo de la historia, ¿no? El trabajo productivo, que es el que supuestamente crea mercancías y además el que supuestamente crea capital, ha sido valorado, ha sido reconocido, ha sido también puesto dentro de dentro eh, de una jerarquía justamente. Pero el trabajo reproductivo, que es el que reproduce la vida, ha sido colocado en un lugar casi casi que natural. En la división sexual del trabajo, los hombres, los cuerpos masculinos ocupan, ¿no es cierto?, y detentan el trabajo productivo, mientras las mujeres, justamente por esta carga cultural, por esta carga simbólica, por estos imaginarios históricamente formulados, hemos sido cargadas con la responsabilidad del trabajo reproductivo, que no es otra cosa que reproducir la vida. Entonces, cuando tú no valoras de la misma manera los dos tipos de trabajo, se genera toda una estructura que lo que hace es explotar el trabajo de cuidados en beneficio de la apropiación del trabajo productivo. Eso deviene en esto que tú bien señalas, ¿no es cierto?, la feminización de la pobreza, o que la mayoría de mujeres y niñas y adolescentes a lo largo del mundo estén o carguen sobre sus hombros los pesos que no cargan quienes reproducen o quienes producen y se benefician del capital. Esto deviene también en situaciones súper complejas donde no es solo cuánto te remuneran, sino los servicios y derechos a los que accedes. La feminización de la pobreza va por excluir sistemáticamente a las mujeres de un universo reservado únicamente para los varones, tomando en cuenta que también es un sistema súper binario del género. Y claro, por eso ves, ¿no es cierto?, que estaba muy naturalizado, y de hecho todavía lo está, esto de, por ejemplo, no mandar a estudiar a las niñas, o esto de generar una inequitativa distribución de las tareas domésticas. O sea, si tienes ñaños, a las ñañas les mandan a lavar los platos mientras el otro puede irse a jugar. O sea, y estas cosas que son chiquitas, que parecen sutilezas, en realidad vienen en una precarización no solo del trabajo de las mujeres, sino también de su tiempo. Con menos tiempo, ¿no es cierto?, con más carga laboral, lo que pasa es que al final del día terminamos asumiendo un trabajo que debería ser colectivo, tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidados. Pero eso no sucede. Y lo que sucede, en cambio, es que tienes a muchísimas mujeres afrontando en el peso de sus hombros no solo esto, ¿no es cierto?, las consecuencias de generar y distribuir mal el capital, sino también las crisis económicas, como lo que estamos viendo hoy, ¿no?, que son en su mayoría las mujeres las encargadas de sostener el Estado, que mucha gente apunta por reducir, ¿no? Ah, qué bueno que se cierran las escuelas, pero ¿quién se hace cargo de ese cuidado, no? Cuando las escuelas no son solo temas educativos, no te dan solo acceso a la educación, sino también representan una estatalización del cuidado, por así decirlo, una socialización del cuidado. Entonces, creo que es un tema bien importante, porque no es solo un tema de mujeres, sino es un tema que nos corresponde a todas las personas reflexionar, porque en base a eso también se producen riquezas que empobrecen a las mujeres, empobrecen a unas clases, empobrecen a una población para beneficiar Bueno, a Liz, una vez otras. entendido ya un poco más sobre este tema, ya para ir finalizando esta pequeña entrevista, eh, ¿qué podríamos hacer para revertir esta situación? Es decir, ¿es suficiente únicamente reformar las leyes o hablamos más de generar un cambio sistemático en nuestra sociedad? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, que es complejo porque estamos hablando del trabajo, no estamos hablando de la organización del mundo del trabajo donde participa toda la población. Es una respuesta compleja, digamos, que se articula desde muchos espacios, ¿no es cierto? Se articula desde la economía, se articula desde la política, se articula desde la filosofía, se articula desde muchos espacios esta respuesta. Pero en lo que radica sustancialmente es en poder cuestionar, uno, este paradigma de la división sexual del trabajo. ¿Por qué se sigue dando? ¿Por qué se sigue avalando la explotación y la apropiación del cuerpo de las mujeres, del trabajo reproductivo y ergo del trabajo productivo también de las mismas mujeres desde un enfoque interseccional? Yo creo que también eso es bien importante, ¿no es cierto?, desarrollar una mirada más específica sobre la feminización de la pobreza. Después de la entrevista, ya para ir cerrando el tema, podemos concluir que la feminización de la pobreza no es un problema solamente que se refiere a cuestiones económicas, sino que va más allá y afecta a las mujeres en sus formas de vida y en su acceso a derechos fundamentales, como la salud y la educación, por poner un ejemplo. Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Bien, como mencionaba Liz, la feminización de la pobreza es un problema de todos, el cual no solo afecta a mujeres, sino también a grupos sociales no hegemónicos. También es importante cuestionarnos el por qué se reproduce la feminización de la pobreza, pero dándole un enfoque interseccional y de género a la resolución de estos problemas. Bueno, es indispensable la participación igualitaria de las mujeres en las tomas de decisiones, así como también promover la corresponsabilidad tanto en lo laboral como en lo doméstico. Asimismo, es importante garantizar el acceso a los derechos económicos a las mujeres. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes del derecho y futuros abogados?
Es indispensable que sepamos identificar los distintos discursos sexistas que existen en el derecho. Además, es importante entender que se trata de un problema estructural a raíz del género, el cual se ha venido imponiendo la imagen del hombre europeo, blanco, heterosexual y desprestigiando toda forma de conocimiento no hegemónica. También es importante aplicar la colonialidad de género y asimismo propuestas desde el activismo legal, tales como la litigación estratégica, las cortes constitucionales y los usos alternativos del derecho. Y por último, enseñanza del derecho desde un enfoque de género que nos permita realizar una crítica al liberalismo legal que se nos ha venido enseñando. Bien, eso es todo respecto a mi exposición sobre la feminización de la pobreza. Muchísimas gracias.